Le voy a invitar a que incline su rostro. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de saber que tú eres el soberano, nuestro Dios, el único Dios verdadero. Todo, Señor, te pertenece, todo proviene de ti. Tú estás en control de todas las cosas, Señor, y te damos muchas gracias por todo lo que tú has hecho y harás, Señor. En tus manos estamos en esta hora. Y queremos, Señor, gozarnos en tu presencia. Queremos también aprender de ti, Señor. Sabiendo que tú eres, Señor Jesucristo, siempre reconociendo, eres nuestro Maestro, el Rey soberano de nuestra vida. Ponemos nuestro ser en tus manos preciosas para asimismo recibir de este pan de vida, Señor, que sabemos que es el alimento. Tu palabra misma que dice que es la que nos instruye, Señor. Nos alerta, nos exhorta, nos guía, Señor. Que en esta hora podamos ser, Señor, nutridos por ti y que tú seas, Señor, en este momento también el que nos guíe. Me guíe, Señor, a través de las palabras, Señor, que he de compartir, que sean tus palabras, tus pensamientos y no los míos, Señor. Y que juntos nos gocemos en esta hora, Señor, aprendiendo de ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre. A ti sea la gloria por siempre. Y juntos decimos, amén. Seguimos adelante con la serie, La obra y dones del Espíritu Santo. Qué importante ha sido hasta hoy el hecho de saber cómo Dios, en su infinita misericordia, como lo define la palabra misma, Él es Espíritu, ¿verdad? Y los que le adoran en espíritu y en verdad, ahí está el Señor, ahí hay libertad, ahí da comunión. La obra y dones del Espíritu Santo para un servidor han significado también, no sé para usted, ese desafío de, no nada más de ¿qué diría yo? De solo una obligación, no. El compromiso verdadero como hijos de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de escuchar su voz, de tener comunión con Él. Y hoy, al compartirles esta palabra, viene a mi corazón el hecho de que seguimos atendiendo a su llamado y quiero tener mayor comunión con el Señor. ¿Usted? Una plena comunión que nos lleve sabiendo que es Él. El título que he puesto a este subtema de la obra de los dones del Espíritu Santo está ahí en su pantalla. Y léalo fuerte conmigo. ¿Qué dice? El Espíritu que proviene de Dios. Dígalo una vez más, fuerte conmigo. El Espíritu que proviene de Dios. Y abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios para establecer la palabra de nuestro Dios. Y juntos leer el versículo 1 Corintios capítulo 2, versículos 12 y 13. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios, amén. Lo tengo, estoy listo, estoy lista. ¿Están listos? ¿Quiere leerlo también conmigo? Léalo en voz alta, dice así. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estos mismos versículos se los voy a leer en la versión del lenguaje actual. Y dice así. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios, en su bondad, ha hecho por nosotros. Y dice el versículo 13, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. A través de esta serie nos hemos dado cuenta que ciertamente en la actualidad
en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, ha habido, lo mencionaba nuestro hermano Guillermo el domingo pasado, si ustedes pusieron mucha atención, nuestro pastor decía que incluso también al principio en la introducción se mencionaba cómo las divisiones han llegado por no escuchar claramente la voz de Dios. ¿Está de acuerdo? Por anteponer otra cosa, como es la inteligencia humana, y no usar el lenguaje verdadero espiritual de Dios. Y se hace por ahí se cayó. Y se hace la observación clara de verdad de saber si exactamente estamos escuchando la voz de Dios. Aquí, en Casa de Oración, en Fontana, y en las diferentes casas de oración sabemos que hay el compromiso de hablar, proclamar el Evangelio, escuchando el lenguaje de Dios, donde el fundamento principal es su palabra. Y esa intervención maravillosa de las Escrituras que ha venido a nuestra vida, de repente nos hemos encontrado en circunstancias donde ¿será Dios o soy yo? La Biblia nos ha dado esa pauta especial para definir ese testimonio del Padre, hermanos. Y lo que Dios quiere en nuestra vida es que reafirmemos, confirmemos que no solamente se trata de una reflexión, que no se trata de concientizar nada más el hecho de, porque hoy tengo que aprender y porque hoy tengo que cumplir, o hoy me doy cuenta, sí, de que necesito algo más. No, que Dios quiere hacer un cambio completo y maravilloso. Que no siendo tan solo una reflexión, haga un cambio pleno en nuestra vida, de tal manera que su Espíritu Santo sea el reflejo de su amor. ¿Y en dónde se va a reflejar el Señor? ¿En dónde? ¿En Casa de Oración Fontana, como iglesia? Diga conmigo, fuerte, en mí. En ti y en mí que somos la iglesia del Señor. Mire, para los corintios había un argumento que completamente estaba también lleno de mucha sabiduría, y quiero decirle que para algunos en aquel tiempo como hoy se ha transformado en que sí, es que quieren seguir siendo necios. Ellos dicen que ahí está Dios. Pero si Dios fuera bueno, si Dios es tan maravilloso como dicen, ¿por qué estoy con esta circunstancia en mi vida? ¿Por qué tengo esta necesidad? Y los corintios rechazaban completamente la sabiduría. Ellos decían, están locos. La verdadera sabiduría, empezando en nuestro corazón de parte de Dios, nos muestra que cuando hablamos y entendemos lo que Dios nos ha dado a través de estos mensajes, hemos obtenido no nada más una sabiduría humana, porque aprendemos de Dios. ¿Cuánto tenemos un conocimiento? ¿Cuántos conocemos más de Dios? Pero no se quedó ahí. Pablo empezó a emplear aún más el poder maravilloso de que toda obra hecha por Dios, ese mensaje, no nada más se convertía en palabras inteligentes que él pudiera hablar. No nada más existía un mensaje donde con palabras persuasivas o muy redundantes compartía la gloria de Dios, no. Sino que en un lenguaje sencillo y claro empezó a mostrar cómo la palabra de Dios penetraba en el corazón. Y la verdadera sabiduría se convirtió en aquella característica importante: saber si tú y yo tenemos una relación con Dios. Si en ti y en mí realmente está el Espíritu de Dios. Y nos dieron pautas, características para aquellos que saben que tienen el Espíritu de Dios. Nos hemos enfrentado en circunstancias donde decimos que tenemos el Espíritu del Señor, pero el testimonio es completamente diferente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Y luego decimos que somos cristianos. Pero la sabiduría, esa característica verdadera, es para aquellos que han nacido de nuevo. ¿Y entendemos el nuevo nacimiento? El miércoles hizo 8 días que hubo aquí bautizos. Y me preguntaba a alguien, hermano, ¿y qué sigue? He dado este paso de fe. ¿Qué sigue? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué sigue? Después de este paso en obediencia, ¿qué sigue? Un pequeño escalón de lo grande y maravilloso que Dios tiene para tu vida.
Aún para los que han tenido en el camino del Señor por muchos años, ese de verdad ser nacidos de fe, entendemos también que la sabiduría llega a aquellos que son maduros, entendidos. Que no hay nadie perfecto, porque la perfección a veces la confundimos con que si las cosas no funcionan o se hacen de esta manera, no sirve. ¿Cuántos saben que la perfección es el camino a la madurez? Es el camino donde estamos desarrollándonos, creciendo. Pero que ciertamente esta madurez y esta verdadera sabiduría está entendido que eso que recibamos del Señor hoy es eso sólido que para algunos pues de repente no lo entendemos, pero cuando empieza el Espíritu de Dios abriendo nuestra vida, nos quita la inmadurez, nos quita la falta de entendimiento y empezamos a ver la condición en la que está nuestra vida. Empieza en mí, Quiero reconocer mi condición delante de Dios. Si el Señor en esta hora viniera y te hiciera la pregunta, ¿estoy en tu vida como dices que soy? ¿Soy el alimento a tu corazón? También sabemos que la sabiduría del mundo, que el mundo tiene y está de una manera brillando, que a muchos incluso hijos de Dios deslumbra. Nos damos cuenta que lo que se ha desarrollado en este mundo, que la creación de Dios se ha desarrollado, ha visto el propósito personal, pero no ha visto el fundamento. ¿De dónde viene la bendición, hermano? ¿Quién dio ese don maravilloso? Que por cierto, que en esa obediencia a Dios, sí, nuestro hermano Guillermo mencionaba que estamos poco a poco viendo cómo Dios nos va llevando, porque en esa vida del Espíritu empieza a ver los dones, a repartir sus dones, dones que incluso ya están en tu vida. Y que tienen que estar funcionando, ¿sí o no? Y el propósito de ese don maravilloso es ver la gloria de Dios cada día. No sé tú, pero hoy yo estoy viendo, yo quiero ver aún más la gloria de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida hoy. Hay cosas importantes que influyen en nuestro corazón. Entendiendo que no somos de este mundo. ¿Cuántos saben que no somos de este mundo? Dice su palabra, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Te queda claro? A fin de cuentas nos damos cuenta que las nuevas de salvación han llegado a nuestro corazón y vemos esa grande justificación que es por fe. ¿Saben? ¿Recuerdan lo que es la justificación, verdad? Esa acta de decretos que estaba contra nosotros ya señalándonos el juicio, ¿quién la llevó? Cristo. ¿Lo crees? Entonces por fe se convierte en ese paso de entender su voluntad. Y que los pensamientos de Dios, que de repente pueden ser inalcanzables o que no existían, por eso Isaías dice en Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, muy conocido por todos nosotros. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. A partir de ahí, hermano, hermana, amigo, amiga, ya nos dejamos a un lado nuestra propia inteligencia, lo que creemos saber. Así es de que la sabiduría que viene de Dios solo puede darse a conocer y revelada a ¿quiénes? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Y ese pensamiento nos lleva aún más. ¿Quieres ver los pensamientos más altos del Señor? Esa palabra clave e importante que me muestra saber que el Espíritu de Dios está aquí y que está trayendo a mi vida esa sabiduría para conocerle más y a través de su palabra. Alguien me dijo en una ocasión, yo ya leí 2 veces la Biblia y me parece muy bien. Pero acabas de decir algo cuando mencionamos tan solo este versículo, diciendo claramente, nosotros recibiendo el Espíritu de Dios no vivimos más que bajo su voluntad. Y vemos lo que Dios nos está concediendo. Ver la diferencia y profundizar, eso se llama revelación. Di conmigo revelación. Para entender un poquito más esa palabra. ¿Usted se acuerda? Bueno, en mis tiempos, cuando se sacaban fotos, luego se regresaba el rollito de la cámara
y se lo llevabas a una persona que ahora ya la tecnología ya cambió, pero ¿sí se acuerdan? Pues somos jóvenes de 1,99 años. ¿Qué llevábamos a aquel fotógrafo profesional? A que revelara las fotos, ¿verdad? O sea que había sido algo que ya estaba tomado, ¿sí o no? En el plan de Dios, hermano, tú ya estás en esa foto. Somos parte de aquello. Que en un momento aquel cuarto oscuro que estaba bien sellado, cerrado, ¿verdad? Esa foto, ese film que se ponía ahí empezaba a pasarse en un papel y de repente aparecía se revelaba lo que realmente era. Así es de que hablar de la revelación es precisamente saber, imaginarnos no nada más, sino ver claramente lo que Dios quiere mostrarnos. Y en este mismo instante, su comunión con Él, hermano. Mientras entendemos esta palabra, mire, tan solo el lenguaje, el diccionario de la lengua española dice que es una acción, ese revelar es una acción, es un efecto de manifestar una verdad secreta. Y cuando le dije hace un ratito, si Dios viniera y nos preguntara, ¿está mi comunión contigo? Tú ya sabes cómo está tu comunión con Él. Y se empieza a revelar, a manifestar la verdad secreta o oculta. Y para Dios una manifestación divina que en su misericordia tenemos ese privilegio de vida. ¿De dónde proviene su bendición, hermano? De Él solamente. Hablar de revelación es hablar, en una palabra, de acuerdo al diccionario bíblico, es aquello que es como lo que de repente no vemos, pero que sostiene. Neuma, la vida. En una ocasión yo le dije en una manera médica, ¿verdad? A ver, respire conmigo. Respire en esta hora conmigo. ¿Cuántas células en un segundo están girando en su cuerpo que lo mantienen con vida? Y es ese neuma. Es ese aliento de vida. ¿Cuánto te costó respirar en este instante? ¿Cuánto pagaste? Por la gracia de Dios, hermano. Y esa revelación maravillosa, dice ahí 1 Corintios 2:10, ponga ahí en nuestra primera escritura, 1 Corintios, leyendo un poquito atrás, dice, porque Dios nos las reveló, se mostró, se manifestó, eso oculto se convirtió en una realidad que por el Espíritu, hoy, que todo lo escudriña, nos muestra también lo que es Dios para nosotros. ¿Lo merecemos? Tal vez no, hermano. Pero en su infinito amor, misericordia nos lo muestra. Es ese aliento, esa revelación, ese soplo de vida que dices, tu misericordia, estar en tus atrios, vivir en tu presencia es mejor que la vida misma. Pablo cuando hablaba a los Gálatas, y por razón del tiempo se lo anoto a los que les gusta anotar, el Gálatas 1:11 y 12 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio, las buenas nuevas de salvación que te ha anunciado, no es según el hombre, no es según mi voluntad, no es según mis pensamientos. Pues yo no la recibí ni lo aprendí de hombre alguno, les dijo claramente, sino fue una revelación de Jesucristo. Di conmigo. De Jesucristo, que se revela a sí mismo para con nosotros, hermanos. Porque no hay hombre que pueda interpretar claramente a Dios. Tú y yo, aun cuando conozcamos mucho o seamos muy estudiosos, solamente Dios es el que se revela a nuestra vida. Y es en su infinito amor y su misericordia. Segunda de Tesalonicenses 2:2 dice que no os dejéis mover fácilmente de tu propia manera de pensar. No te conturbes, no, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, les dijo a ellos también, en el sentido de que el día del Señor, y esa es una seguridad, el día del Señor se acerca. Les dijo claramente en el versículo 3 de ahí de Segunda Tesalonicenses 2. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
¿Están abiertos nuestros ojos? ¿El tiempo que estamos viviendo? No nada más es lo que veamos allá afuera. ¿Cómo estamos nosotros, hermano? Y le digo esto porque nos ha tocado en muchas ocasiones ver cómo sí, la prueba es fuerte. ¿Estamos atravesando pruebas? La apostasía se ha manifestado, pero que no seas tú ni yo, ¿de acuerdo? Si dijimos juntos que somos hijos de Dios, que entendamos el llamado de Dios a esa inspiración divina, a esa manifestación del Dios Todopoderoso de una manera tan particular que resuelve tu estado natural en una vida que proviene de Dios. Y que solamente interviene Él. Para problemas ya hay muchos allá en el mundo. Y si no somos del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Tener comunión con Dios, caminar con Dios. Miren, días pasados, hablando de esa intervención maravillosa y de esa revelación que Dios nos da a través de su palabra, de una manera directa nos muestra la necesidad y que solamente Dios tiene el control, ¿sí o no? Que solamente Dios puede hacer todas las cosas. Que si proviene de Dios su guianza, el hombre va a ser el que va a recibir, si siendo hijos de Dios, vamos a recibir su instrucción. Por eso estamos aquí hasta ahora. Por eso venimos al servicio, ¿sí o no? Porque aunque te llamen loco, aunque te digan que te gusta estar ahí metido todo el día en la iglesia, o de repente no salir porque estás viendo tu necesidad, Dios pone el Espíritu en el hombre para que conozcamos su verdad y no la ignoremos, hermano. Para que nos podamos comunicar de verdad con Dios cada día. Para que si su gloria es manifiesta, hoy podamos recibir su palabra, su bendición. Y podamos ver, Señor, has tenido misericordia. ¿Quién soy yo? Pablo lo dijo. Soy el último, el que menos lo merecía. Y le dio la oportunidad de revelar su palabra. Y no debe de haber ninguna confusión cuando viene la revelación de parte de nuestro Dios, hermanos. Porque el objetivo principal de que sea revelada su palabra como aquello que de repente sabíamos que estaba ahí, porque dice su palabra que ya lo hizo desde el principio. ¿Cuántos han escuchado una y otra vez que el salmista declara, mi embrión vieron tus ojos? Todo lo que Dios se revela en nuestra vida es esa inspiración divina que también se llama revelación. Aquel soplo de vida que gracias a ello tú y yo podemos tener esa comunión que no la da ningún hombre. Que solamente sabemos que la da Dios y que también al mismo tiempo me va a dar la capacidad, me va a instruir para entender su voluntad. Cuando Pablo estaba refiriéndose acerca del conocimiento de Dios y que pudiesen recibir todas las cosas del Espíritu de Dios, estaba diciendo que esto es lo próximo a seguir, hermanos. Esta es la función que son aspectos divinos, donde Dios, que lo sabe todo, revela, ilumina su verdad y da libertad. Dice una vez más el versículo 10 de ahí de 1 Corintios 2. Porque Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Cuando habla de escudriñar, habla de esa profundidad de Dios. Y escudriñar en su significado básico es investigar. Y no es que Dios ande investigando, ¿verdad que Dios no investiga? Dios no dice, mira, vamos a ver cómo está funcionando el corazón de mi hija, mi hijo. Y Él ya lo sabe todo. Y realmente lo que escudriña es mostrar. Él muestra lo que es Dios en su plenitud. ¿Cuántos conocen en la definición de decir quién es Dios? ¿Tú sabes qué es definir a Dios? ¿Cuál es el concepto de Dios? Y en su definición clara dice que es el ser infinito y perfecto. Di conmigo infinito. No tiene fin. Di conmigo perfecto. Soberano, poderoso.
que en su definición dice en la que tú y yo tenemos añadidura. Y realmente ahí es donde tú y yo vamos a darnos cuenta lo que Dios está dispuesto a hacer para manifestar lo que dentro de Él surge para un verdadero pueblo de Dios. Y lo hizo desde el principio. Nosotros sí, al escudriñar, cuando se nos dice, escudriña, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacían los de Berea? Si escuchaste hoy el mensaje de Dios, los que estuvieron en el instituto, iban, escucharon el mensaje y a investigar, a ver si es cierto. Y se encontraron de esa joya maravillosa, en donde Dios le mostró cada uno de los aspectos de reflexionar y de una manera, bueno, si lo vemos en la forma en la que el mundo ofrece hoy esta manera de investigar, tú nada más aprieta un botón como este y ya estás del otro lado del mundo, ¿verdad? Un hermano me dijo, esta semana me fui de vacaciones al continente europeo y conocí todo el lado de la India. Le dije, ¿así como? Sí, mira, nada más me metí dice el pastor, al Tuyú. Y apachurré un botón y de esa manera conoció. Cada noche se puso a ver y conoció muchas ciudades sin necesidad de viajar, ¿verdad? Y que le digo, oye, ¿y no apachurraste ese otro botón donde ahí también dice que en la Biblia, qué significa proviene de Dios su bendición? De ahí que Dios me confirmaba este mensaje. Así como queremos conocer e investigar aspectos que vemos en este mundo, el avance tecnológico, las computadoras, qué barbaridad. Si yo les decía que en mis tiempos, cuando yo estaba en la universidad, cuando fui a un centro de cómputo y entré en el cuarto de las computadoras, no, ahora ya es muy diferente. Unas maquinonas que cómo hacían ruido, ¿verdad? Tampoco somos de los dinosaurios, no. Pero ahora nada más entras al cuarto de computadoras y son puros aparatitos así, chicos. ¿Y cómo controlan? Es más, nos tienen tan controlados que tú ya nada más, ya sabes en dónde estás. Te marca el teléfono, ya saben quién eres. ¿Sí o no? ¿Y a poco Dios no lo sabe? ¿Todo esto va a reemplazar a Dios, hermano? Aún a la mente humana, a la obra del hombre, no la computadora, todos estos avances tecnológicos no pueden reemplazar al hombre. Y es importante resaltar que no podemos ni siquiera tener la capacidad de tener a Dios fuera de nosotros, hermano. Porque Dios siempre está ahí y nos revela su amor. Así es de que traducirse es escudriñar, es cuando el hombre sí. Y déjeme darle otro ejemplo. Mire, cuando hablamos de investigar y que lo saben todo, el otro día que nos tocó viajar en el aeropuerto, ¿verdad? Vi que pues íbamos en el grupo con los hermanos y yo, mira, ya van bien rápido y nosotros que me paran. ¿Y ahora qué hice? Pues yo, ahora sí que aquí estoy, ¿verdad? El hombre sí tiene que investigar qué está pasando. Porque hicieron ustedes saben que pasan las maletas por una maquinita, ¿verdad? Las que ya traes de mano. Y te revisan tu documento. Por principio de cuentas, adelante de nosotros, una muchacha empezó a reclamar, ¿no? Porque usted no puede viajar y aquí dice su pasaporte y no puede viajar y no puede viajar. Estaba enojadísima, pero lo que había aparecido ahí en la computadora no le dejaba viajar. A un lado de nosotros, de repente arrestan a otra persona porque ya había pasado, ya casi se iba para entrar hacia la sala y vamos atrás, porque la computadora había dicho que aquí tienes problemas. ¿Y qué pasó? Para atrás. Y luego que me paran a mí, dije, caray, a revisarme, ¿verdad? Mi esposa se le queda viendo y le dice, oiga, yo soy la única que lo abraza, usted ya. Por todos lados me checó, hasta que ya el aparatito le dijo, no hay problema. ¿Y a poco Dios no ya lo sabía eso? Ahí también me estaba enseñando algo el Señor, ¿no? Dios está en control de todo. Y no es para decir, bueno, el que nada debe, nada teme, no.
¿Realmente estamos conscientes de quiénes somos en Dios, hermano? Otro ejemplo. Si el hombre quiere cerciorarse y te revisa y ve entonces si hay algo que está en ti. Mira, el otro día estábamos y ahorita está aquí una de nuestras hermanas. ¿Me deja compartir este ejemplo? No lo quiero tomar. Lo va a reconocer porque estuvimos platicando de esto. Un ejemplo importante que sucede en la iglesia hoy, hermano. ¿Todos tenemos necesidades? ¿Todos de alguna manera tenemos algún problema? ¿Necesitamos la guianza de Dios? Importante. Reconocemos que realmente necesitamos de Dios. Y mire, la hermana me comentó y me hizo así discernirme, ¿verdad? Porque al estar estudiando de esto, hablamos de nuestro testimonio a otros. Hablamos de la vida que Dios nos da. Y de repente utilizamos al Espíritu Santo, que Él toma el control pero estoy actuando de otra manera, que mi hogar, mi vida misma no está dando el testimonio y está acabando fuera incluso de la voluntad de Dios. Consecuencias en donde hay problemas en el hogar, hay división, hay pensamientos turbios que en vez de buscar una relación con Dios, de repente, lógico, si vivimos en esta humanidad y le hacemos caso a nuestros pensamientos, ¿a dónde vamos? ¿Ya? De ahí que le diga que tenemos necesidad de Dios, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que compartir? La palabra de Dios. ¿Pero realmente la vivimos? Y ahí es a donde se ve el testimonio. Ella me dijo claramente, hermano, gracias a Dios, yo veo un testimonio en usted. Estaba mi esposa conmigo, en su esposa, en su hogar, en su vida, pues han compartido un buen testimonio. Y gracias a Dios. Pero luego dijo, pero ustedes saben quiénes son allí adentro en su hogar, ¿verdad? Ustedes sí realmente saben quiénes son ahí atrás de sus puertas de su casa. ¿Cómo eres, hermano, allá atrás en tu corazón? ¿El Espíritu de Dios verdaderamente mora en ti? ¿Estamos recibiendo esa revelación de Dios para que realmente nosotros vivamos su palabra? Es una lucha fuerte, ¿eh? Mire, cuando salimos del hogar de nuestros hermanos, hicimos una oración especial porque creemos en el poder de Dios, creemos en lo que Dios quiere hacer, quiere sanar nuestra mente. Y si nos está permitiendo ser testimonio, es que no nada más es que lo participemos, sino que lo debemos de vivir. Y mi esposa me dice, cuando salimos, y lo comparto para gloria de Dios, qué responsabilidad tan grande, ¿verdad? Y nos tomamos de la mano ahí en el carro y dijimos, Señor, gracias. Porque al momento que viene la prueba, no somos, ni hemos alcanzado todo, pero nos permites tu bendición. ¿Qué debemos de ser como iglesia si verdaderamente la bendición proviene de Dios, hermano? ¿No el reflejo de su amor? Y hay necesidad, sí hay necesidad. Humanamente es difícil, es fuerte la prueba. Pero debemos de dejar que Dios obre, porque nosotros tampoco le podemos ayudar a Dios, ¿verdad que no? Reconocemos quiénes somos ahí atrás, ahí adentro, porque Dios, diga conmigo, Dios sí lo sabe. Y Él no necesitó de ningún detector de mentiras ahorita para ver si es cierto que estás diciendo la verdad y nada más que la verdad. Sabemos si estamos viviendo lo que testificamos, y ahí es a donde le vuelvo a repetir, si los hombres y mujeres de Dios somos verdaderamente espirituales, reconocemos que Dios, que lo sabe todo y no necesita investigar, también sabe, hermano, que esta es la verdad, y la verdad de Dios, no tu verdad y la mía. Porque muchas veces nos enfrentamos a la circunstancia de que hay el problema. ¿Y quién es el que menos quiere reconocer el problema?
El yo, di conmigo el yo, para no culpar a nadie, no voltees a ver a nadie. Es el yo, soy yo mismo. Reconocer la verdad es importante. ¿El hombre natural lo puede reconocer? Di conmigo, se defiende. Y con todo, no, hermano. Es que ciertamente estamos viendo la necesidad. No, pero el Espíritu de Dios me ha mostrado y empezamos a espiritualizarlo. ¿Sí o no? Y dice la palabra de Dios que empezamos en lo espiritual y acabamos en lo carnal. Ahora que estuvimos con los matrimonios, vimos testimonios importantes, hermano. Había un matrimonio que la hermana decía que todos los años, ella tiene 15 años, 15 años yendo a los congresos, ¿verdad? Y ella es la que siempre, no le decía a su esposo, decía, ya nos vamos el año que entra a los matrimonios. Sí, mujer, le dice. Dice, pero este último año, y acaban de cumplir 56 años de casados, ¿verdad? La sorpresa más grande de mi vida es que Dios le reveló a mi esposo. ¿Y sabe qué me dijo mi esposo? ¿Quieres ir el año que entra a los matrimonios? ¿Y sabe por qué ese año? O sea, 55 años de casados habían cumplido. El año pasado, él apenas había entendido y recibió a Cristo como su Salvador. Y ahí los veías testificando. Otro de mis hermanos testificando dijo, el pastor habló, si hoy tienes la necesidad de saber que el Espíritu de Dios te guía, ve, no te vayas a ningún lado, no te vayas a la playa, no te vayas a comer, ve, arregla tus cosas con tu esposa. Por ahí vimos que varios se desaparecieron. Tenían que arreglar cosas importantes, ¿sí o no? Y vemos el testimonio de verdad. Les compartía a los ujieres, hermanos, en días pasados. Yo los invitaba a ver en esa relación de Dios que tenemos, saber si de verdad ese encuentro de Dios es constante, porque debe de ser constante, ¿sí o no? No es que lo conociste hace 15 años, te bautizaste. Nuestro encuentro con Dios debe de ser constante. ¿Qué hacía el Señor Jesús cada noche después de terminar su jornada mientras estuvo en esta tierra? ¿Qué hacía? ¿Se iba a dónde? Al monte a orar. ¿Y qué cree que hicimos los ujieres el otro día? Dios nos llevó al monte a orar. Y ver, fíjese, nosotros nos fuimos en el carro, pero el Señor Jesús iba a pie. ¿Se acuerda cuando Abraham llevó a su hijo obedeciendo a Dios a llevarlo a su hijo por sacrificio? ¿Cuánto caminó? No, nosotros nos fuimos en el carro, usted va a andar caminando. Tenemos tantas comodidades, hermano. Tantas cosas que nos estorban. Y decimos que luego la bendición proviene de Dios y no proviene de Dios. A veces nada más proviene de nuestras propias capacidades. Y nos defendemos. Y preferimos ignorar. ¿Y qué más hacemos como humanos? ¿Qué más hacemos en nuestra vida natural? ¿Qué más hacemos? Ahora sí, no es cierto, no voltees. Queremos culpar al otro. No, es que el hermano, la hermana. Oh, si viera a mi esposo. Cuando estábamos ahí en la montaña, hermano, estuvimos en un lugar donde cuando empezó ya a anochecer se podía ver el brillo de la ciudad en la extensión maravillosa. Y ver la creación de Dios y escuchar la naturaleza diciendo, Señor, y nosotros todavía creemos que somos alguien cuando tú lo eres todo. Yo les dije de broma, ¿ya se ven cómo se ve la ciudad sin nosotros? ¿Cómo nos veríamos sin Dios, hermano? Sin esperanza. Y tenemos un compromiso grande de una vida del Espíritu, de un hombre espiritual, de una mujer verdaderamente espiritual, que no tenga excusas, que no quiera ignorar las cosas, que siempre quiera culpar a los demás. ¿Verdad que no hay ninguno aquí así? Esperamos que no. Estos aspectos únicos del Evangelio, hermano, me llevan como cristiano
a una aguda clasificación, pero no para hacer las cosas de repente como pensamos. Es que si no funcionan así, si no se hacen de esta... Claro que sí hay de una manera excelente que hacerse, pero hay el amor de Dios y la misericordia. ¿Cómo Dios nos habla? ¿Cómo te habla el Señor? Con cuerdas de amor te traigo, dice el Señor, ¿verdad? Y el hombre espiritual recibe y percibe aún más la vida del Espíritu. Es la única persona que va a decirnos siempre la verdad. Y le vas a poder decir, no, Señor. Dios, a través de su Espíritu Santo, empieza a redarguir en nuestro corazón. Empieza a hablarnos de tantas cosas acerca de las realidades importantes espirituales en tu vida. ¿Quieres que Dios provea bendición a tu corazón, a tu vida? Busquemos esa relación con Él. Y no significa que nos pongamos solamente a investigar o averiguar, sí, Señor, ¿qué sigue? No, Señor, aquí estoy. Dime, Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa es la manera profunda en la que Dios empieza a revelarse de cómo entonces tú y yo podemos entender su voluntad. Lo hemos dicho de muchas maneras. ¿Tú sabes la voluntad de Dios para tu vida? ¿Dios te ha mandado que hagas negocios? ¿Dios te ha mandado a que tengas muchas propiedades? ¿Dios te ha mandado a que, como el faraón, a llenar más los graneros? Aún así Dios tiene cuidado, hermano. Dios nos ha enviado a tener una relación, una esencia de Dios, a conocer que en sus atributos, su voluntad, ¿sabe cuál es su voluntad? Son sus planes. Sus planes maravillosos para decir, ve, como se nos mencionaba ahorita en los anuncios, ve y habla, predica, vive mi palabra y dile cuánto lo amo, cuánto la amo. Que haya restauración, que haya sanidad en tu vida, que haya libertad en tu corazón. Encontrar el consejo de Dios y sus propósitos, hermanos, nos lleva a pertenecer aún más a di conmigo, a su naturaleza y a sus atributos. Es un rey soberano, es un rey poderoso. En Él está la verdad, esa verdad en la que tú y yo entendemos como personas y espirituales que su sabiduría es mejor, que su vida es mejor que la mía, que mi intención. Porque el hombre natural, dice el versículo 12, volviendo a nuestra escritura, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Entiende claramente eso? Que ahora, dice su palabra, opera en los hijos de desobediencia. Y hablar de la justificación en fe es de verdad obedecer a Dios. Y eso no, lo volvemos una y otra vez a ratificar, porque la obediencia, ¿ya te lo sabes? Es mejor que cualquier sacrificio. No importa lo que hagas. Yo sirvo al Señor, yo estoy en la actividad de la iglesia. Pero si no obedeces, si no atendiste la voz de Dios, si no viste la necesidad, entonces estamos todavía en el espíritu de este mundo. Porque es precisamente en lo natural, y vivimos en lo natural, ciertamente. Nos cansamos, tropezamos, pero Él está para levantarnos. El contraste de la vida del espíritu es que cuando proviene de Dios, al creyente incrementa su fe, su confianza, en amor, en paz, porque a pesar de la prueba, sabemos que de todas maneras Dios está en control. Yo cantaba con los niños hace muchos años, decía ese canto pequeño, dice, mi barco es pequeño. ¿Cuántos se lo saben? No lo sé. Inmenso es el mar. Jesús es mi buen capitán. Él guía mi barco y todo va bien. Y sabe, el final de este canto pequeño dice, hasta el país celestial. ¿Cuántos quieren llegar a la vida eterna? ¿Quién tiene que tomar el control? ¿De dónde proviene la bendición? ¿De dónde proviene la sabiduría?
La comunión del Espíritu de Dios es dada al hombre para que pueda entender y aún más experimentar esa salvación maravillosa, el reconocer, cuando veíamos a nuestros hermanos bajar en a las aguas del bautismo, que ya no vivo para este mundo, sumergido en las aguas, y ahora fui resucitado con Cristo. Aun cuando a veces tenemos ya muchos años en el Evangelio, alguien me dijo el otro día, y varias veces, bueno, es que, pues tú la tienes más fácil. No, perdóname. Ahorita no está igual de fácil que hace unos años, hermano. Si se trata del famoso gobierno y como ahorita está la amenaza para los jóvenes y todas aquellas personas. Tuvimos por ahí en los años pasados un famoso gobernador, Pete Wilson, no sé cuántos se acuerdan de él. ¿Cómo estaba, hermano? ¿Cómo estaba la situación en ese tiempo? ¿Sabe? En ese tiempo, hasta tu propio vecino llamaba y decía, aquí están viviendo unos indocumentados. El gobierno sabe. ¿Tan difícil está la situación? ¿En dónde está nuestra confianza? ¿Con papeles o sin papeles? La obra es de Dios. Y si Dios te permite y nos permite estar en este lugar, es por su voluntad, si entiendes su voluntad. Un trabajo que fui a hacer, el Señor me dijo, oye, tú eres hispano, ¿verdad? Le digo, sí, yo soy de Guadalajara. Y pues veo que tienes tu trabajo, es tu negocio. Le digo, bueno, yo solo soy el administrador. Le doy gracias por este trabajo, pero el dueño de este trabajo es ¿quién es? ¿Quién es el dueño de nuestras vidas, hermano? Cuando me dijo eso, me dice, sí, ¿entonces eres cristiano? Le digo, sí. Me dice, yo soy inmigrante alemán. Y me doy cuenta de la libertad que Dios me ha permitido estar aquí porque yo también soy cristiano. Y saber que Dios está en control de todas las cosas, hermano. Solamente le dijo al pueblo de los levitas. ¿Qué les dijo a los levitas cuando empezó a repartir? Si ustedes podemos ver un poquito, pero eso es profundizar más en otra ocasión. Perdón el tiempo. Sabemos que Dios les dio a cada una de las tribus su heredad, ¿sí o no? Y les dio sus propiedades. ¿Y a los levitas qué les dijo? Dígalo fuerte. Yo soy su heredad. Mira, hermano, cuando estaba estudiando este tema, y no es una emoción, hermano, no. Yo sé que usted lo puede experimentar. Es solo la misericordia de Dios. Es solo la gracia de Dios. Es solo el Espíritu de Dios, que de Él provienen todas las cosas, que te permite y me permite en esta hora escuchar y no queda el conocimiento ni saber que Él es nuestra heredad. Y lo único que tenemos que hacer es, di conmigo, obedecer. ¿Habrá algo religioso ahí? ¿Habrá algo legalista ahí? Esta es una realidad. Hay un Dios, creador de todas las cosas, dueño, que como persona se dio a sí mismo como su Hijo Jesucristo y te dice, yo estoy en control, no importa lo que estés pasando. Si estás obedeciendo. Porque yo soy tu heredad. Di conmigo, tú eres mi heredad, Señor. ¿Y qué tenía que hacer solamente el pueblo de Leví? Servir a Dios con alegría. Por eso es que debemos de ser esos testimonios vivos a donde quiera que vayamos. Muchos duermen ahorita mismo. Muchos están con muchas distracciones. Están anteponiendo otras cosas antes que a Dios. ¿Cómo puede revelarse? ¿Cómo puede provenir de parte de Dios esa comunión de su Espíritu? La persona que ha recibido el Espíritu de Dios hace dos cosas, hermano. Y tiene que anotarlo muy claramente. La primera es que si Dios se ha revelado a tu vida, las vas a enseñar, las vas a participar,
Pero no de manera humana ni con tu sabiduría humana, porque la gente va a empezar más a ver en este tiempo a los verdaderos hijos de Dios. De verdad, hermano. El enemigo se ha encargado de señalar de muchas maneras. No sé si tú recuerdas, pero hace muchos años a la gente le gustaba de verdad hacer hasta fiesta porque podían vencer al diablo. Y utilizaban ciertamente, como la palabra de Dios lo dice, sacando a los demonios, ¿verdad? Liberando a los enfermos. Pero ¿quién es el que de verdad libera, hermano? Yo conocí a una persona que decía, oye, no me quiero ni acercar al hermano porque él a cada ratito está, hay poder. Y estaba reprendiendo al demonio. Y él nada más decía, nada más no me los eche para acá, hermano, porque... Y así angustiado, a usted le da risa, pero él estaba angustiado porque decía, yo no. ¿Sabe cómo el enemigo se ha estado burlando de nuestras vidas hoy, hermano? De una manera muy sencilla, distrayéndote, poniendo división en medio de tu corazón. Distrayéndote para que no entienda en nuestro corazón que el Espíritu de Dios me enseña hoy a vivir en su Espíritu. Y de verdad acomodar lo espiritual a lo espiritual. No es estar ponchando con el diablo. El diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario, hermano. El diablo ya fue vencido en la cruz del Calvario, hermano. Pero cuando se ha metido a tu hogar a traer división y luego queremos disfrazarlo, ¿quién cree que se está metiendo? Aún más. Y burlándose. Pues no que no podía. Y luego entra con los hijos de Dios. Pasó con los hijos de Dios. ¿Qué entró de esa verdad divina? ¿Qué entró en la vida del hombre natural? ¿Qué entró en el hombre natural, hermano? Lea conmigo ahí el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él primero son y después no las puede entender. Te dicen que estás loco. Y luego te dice que no lo entiendes. Pero ¿cómo se deben de discernir las cosas? ¿Sabes que el enemigo se ha estado queriendo meter en tu vida? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios. Limpiemos nuestra era. Ponte de acuerdo con Dios. Y dile, Señor, yo no te puedo ayudar. ¿Cuántos sabemos que nosotros no le podemos ayudar a Dios? Pero sí, Dios está en control de todas las cosas. Y le decimos, aquí está, Señor, mi vida. Toma el control. Cámbiame, transfórmame, muéstrame tu voluntad. Permíteme ser ese ejemplo, mujer, a tu esposo que no es convertido. Hombre, a tu mujer. Y vino el ejemplo rápido, el testimonio importante. ¿A poco no viene la prueba al mismo instante? Sí, el enemigo nada más está buscando, pero él no es el que está haciendo, el Señor es el que te está trayendo el examen. El Señor es el que nos trae el examen para darle una respuesta al natural. Porque ¿sabe qué hace el hombre natural? Empieza con sus propios pensamientos. Ay, Señor, ¿qué voy a hacer? Sin pensar en ese pneuma, en ese aliento de vida, en esa inspiración de Dios que como hombre natural no lo posee. Simple y sencillamente porque no es como un órgano, como un instrumento, como tus dedos. Si te hace falta un dedo, es importante, ¿sí o no? Aún si tuvieses mucho conocimiento, ¿de qué me sirve? Dice la palabra de Dios cuando habla acerca del amor. ¿De qué me sirve conocer todos los misterios y secretos de la ciencia si no tengo amor? Nada soy. De nada me vale. El hombre natural tiene solamente poderes comunes, sí. Y se hacen grandes cosas. Podemos ver los grandes desarrollos. Grandes cosas que Dios le ha permitido al hombre. Pero el hombre está separado de Dios. Porque no percibe las cosas que son del Espíritu. Ni las puede entender. ¿Lo entiendes, hermana? ¿Hermano? ¿Entendemos? Dios ha dado capacidades al hombre, sí. Pero el hombre se ha olvidado de Dios. Y aún más, las ha corrompido.
Y a causa del pecado, todas esas actividades se han convertido en luchas del alma, de la mente, y como consecuencia, por eso hay problemas y hay oscuridad. Qué bueno es que digamos en este mismo instante: Señor, estoy en tus manos y aquí está mi problema. Aquí está mi necesidad. Aquí está, di conmigo, mi yo. Para que ya no viva yo, sino Cristo. Estos versículos, hermanos, en donde Pablo está señalando no solamente un conocimiento humano, sino mostrando la salvación, y que al mismo tiempo la suficiencia de Dios empieza a traer esa verdad, ese mensaje que se empieza a revelar, a inspirar más, siendo dirigido por el Espíritu de Dios. Mire qué privilegio que estamos recibiendo esta instrucción de Dios y que debemos de valorarla. De esa manera podemos obtener victorias, hermano. Sí sabía eso, ¿verdad? De esa manera podemos ver cómo nuestras debilidades se convierten en fortaleza, en gozo. Pablo lo decía: yo vine a ustedes y tenía debilidad y mucho temor y temblor, pero vine a traerles la vida, la palabra de Dios. Vino a confirmar el Espíritu Santo de Dios. Y ni mi palabra, dice 1 Corintios 2, 4 y 5, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿De quién? De Dios. Y luego dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. ¿Está de acuerdo? Sino que esté fundada, dice ahí, en el poder de Dios. Y Dios quiere hacerlo, hermano. Quiere manifestar su poder. Y para que tú y yo estemos seguros, vaya conmigo a 1 Corintios 2, 9. De lo que hablamos, si Dios ya lo provió para ti y para mí, y dice que allí está ya, solamente está siendo revelado, es como esa foto siendo revelada hoy. Dice, antes bien, como está escrito, versículo 9, capítulo 2 de 1 Corintios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le... Dígalo fuerte. ¿Cuántos aman a Dios? Señor, cuán grande es tu amor y tu misericordia. Y entendiste, nos decía nuestro hermano Guillermo, ¿verdad? En esa dirección divina de parte de nuestro Dios, que en la obediencia a Dios, dirigidos por Dios, se une el mismo espíritu, el mismo sentir para todos, hermano. Hemos tenido pruebas, luchas en medio de la congregación, pero el que habla es Dios y el que se va a manifestar es Dios. ¿Qué tiene que haber en los hijos de Dios? Aquello que incluso sobrenatural está el control, preparado por Dios solamente. Juan el Bautista lo dijo: yo en verdad los bautizo en el agua. Por obediencia a Dios lo hizo el Señor Jesucristo de acuerdo a la ley. ¿Y fue bautizado? Y fue la manifestación maravillosa. He aquí mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y su Espíritu Santo descendió. Pero el que viene detrás de mí, dijo Juan el Bautista, te bautizará, nos bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego consumidor. Puesto que las capacidades naturales del hombre están totalmente corrompidas, el pecado y sus actividades del alma son esa mente que como consecuencia está oscurecido. ¿No le das gracias a Dios que ha venido la luz? Escuché al predicador decir, y vaya por favor conmigo a Efesios. Tenemos que hacer un alto brevemente antes de terminar. Efesios, capítulo 6. Versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Claramente les dijo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Principados,
potestades de las tinieblas. Este es un pasaje muy conocido, hermano. Pero es algo de lo que tú y yo debemos de estar constantemente, por eso le digo, en esa comunión con Dios, para poder vencer con el bien el mal. El libro de los Proverbios dice que incluso la palabra blanda calma la ira, ¿verdad? ¿De qué debemos de estar vestidos? Dice el versículo 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, ¿todavía te dice? Dilo fuerte. Estar firmes. ¿En quién has creído? ¿En quién has confiado? ¿Dónde ves su maravilla? Si les decía que cuando fuimos allá a la montaña y vimos esa luz maravillosa que se extendía brillante de tantas casas, y les decía a los hermanos, nos damos cuenta de lo que Dios es, porque conoce en medio de cada una lucecita cuántos corazones están padeciendo, cuántas situaciones están pasando. Y Dios, soberano y perfecto, lo sabe todo. Y toma el control. ¿De qué debes de ceñirte? Dice su palabra. Para resistir y estar firmes. Ceñid vuestros lomos con la verdad. ¿Sabe? Yo entendía que los lomos eran esta parte de acá atrás. Pero no. Estudiando un poquito más, ¿sabe lo que es ceñirse? A las mujeres ajustarse, apretarse, ¿verdad? Para poder tener fuerza. Cuando se faja uno, ¿verdad? Ceñir vuestros lomos. ¿Para qué? Para que podamos controlar nuestras emociones. Para que podamos controlar nuestra carne. Para que podamos tener dominio propio. Porque se nos hablaba del fruto del Espíritu. ¿Sabe por qué al hombre y a la mujer le ha parecido todo bueno y no hay ningún problema? Y aún ha sucedido en medio de la iglesia. Porque no se han ceñido de la verdad. Y dejan que su carne... No hay problema. Y por eso, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y un problema más grave. Asegúrate. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que en su palabra dice, haced las cosas conforme a mi voluntad. Amaos los unos a los otros en el amor del Señor. ¿Verdad? Confirmando su verdad, ciñendo vuestros lomos con esa verdad y vestíos de la coraza de la justicia. ¿Cuál es la coraza de la justicia? A ver, aquí tenemos a las de las panderistas que ellas de repente nos muestran. ¿Qué es la coraza? De repente nos muestran un escudo, ¿verdad? Cuando levantan la palabra. Es aquello que se queda y protege. Es como ese chaleco antibalas, ¿verdad? Que todo ataque, todo dardo de fuego que venga contra tu vida, tu corazón, te salvaguarda, ¿sí o no? Su palabra misma. Pero no se queda ahí solamente como palabra, sino que al vestirse de la coraza de justicia, es que está viviendo su palabra. Está viendo la justificación que es por fe. Has creído, has sido salvo y ahora eres restaurado. Obedeciendo al Señor. Calzando los pies con el apresto del Evangelio. Y siempre sigue siendo su palabra. ¿Qué es el apresto del Evangelio? Tus pies. Tu calzado, ¿sí o no? Que tu caminar siempre sea conforme a su palabra. Que tu decir sea sí, sí o no, no. Que todo, ante todo, tomemos ese escudo de la fe. ¿Y cuál es el escudo de la fe? Todo está protegido por la palabra de Dios, hermano. Sabiendo que por fe hemos creído y hoy recibimos su reino y su justicia. Que no es comida ni bebida, les dijo Pablo, sino que es gozo y paz a través de cualquier circunstancia.
El énfasis importante del Espíritu de Dios y su personalidad es que de verdad tú y yo no lo contristemos. Porque ¿qué es lo que hacemos? Ojalá y no regresemos al hombre natural a partir de hoy. Porque Dios está haciendo algo nuevo, ¿sí o no? Para que podamos ser llenos. Mire, ¿sabe que contristar es hacer enojar a Dios? ¿De alguna forma? Y Dios de todas maneras, a pesar de su enojo, imagínese cómo está. Si un pequeño huracán se llama Irma, se llamó, ¿verdad? Pero ya se acabó. Personas estaban diciendo qué había sucedido y estaban surgiendo muchas cosas, no sé si se dio cuenta. A través de este huracán pudieron descubrir a una persona o a un socio o grupo de personas que estaban matando. No digo matando, perdón, no lo voy a decir así, no es cierto. Murieron en un incendio y otros se sofocaron por el calor, unos ancianos, no sé si escucharon esa noticia también. Y descubrieron que este grupo no tuvo todos los ingresos que había sacado, incluso al gobierno para hacer apoyo, lo único que era que les cobraba otras cosas. Y ellos se murieron sin aire acondicionado, quemados por el calor. Ahorita está enfrentando una demanda de no sé cuántos millones de dólares porque le sacaron mucho dinero al medical. Medicamentos que ocupan. ¿Usted confía en el hombre? Yo no digo que no vaya al médico. Cuando necesite vaya al médico. Pero a veces ahora te dan tantas medicinas. ¿Ya le inventaron tantas enfermedades? ¿Ya le llamaron de 1000 formas a aquellas cosas que tú y yo de niños veíamos como, es que era la inquietud, éramos activos? Mucho cuidado, hermano. Pero por eso Dios, a través de su Espíritu Santo, frustra voluntariamente su dirección. Y la desobediencia de aquellos que se rebelan, ¿sabe cómo lo menciona Isaías? Ellos fueron rebeldes, hicieron enojar su Espíritu Santo, Isaías 63:10, anótelo, por lo cual se volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel? Aquel que liberó de la esclavitud de Egipto. Que no entraría a la tierra prometida, ¿de acuerdo? ¿Sí se acuerda? ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Otra generación. Ninguna palabra que Dios sale de verdad, hermano. Nada de lo que Dios habla vuelve vacío. Así es de que debemos de estar alertas. Dice Efesios 4:30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados el día de la redención. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, veamos su benignidad, veamos su manera de guiarnos. No vamos a alcanzar. ¿Cuántos quieren seguir en la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren recibir de su guianza? Y que de su Espíritu, de verdad, directamente de Él provea y de que Él nos muestre lo que necesitamos hacer. ¿Cuántos le quieren pedir eso? Jóvenes que están aquí, si desde este instante tú tomas ese paso de tomar en cuenta a Dios en tus decisiones, no es tarde tampoco para el más adulto a decir, Señor, aquí estoy, te tomo en cuenta en cada decisión. Compartía uno de nuestros hermanos con nosotros al hablar de esa vida del Espíritu. Y ponernos de acuerdo, de repente en la manera de decir, sí, son cosas pequeñas, que de repente se quieren envolver o tratar de destruirnos. Y juntos llegamos al acuerdo de decir, es que no son pequeñas cosas, hermanos. Se convierten en gigantes olas que quieren destruir, dividir. ¿Y en dónde empieza? En ti. En tu hogar. Y entonces saber que de esa manera Dios te está dirigiendo, me está dirigiendo a ti y a mí para que podamos ver la profundidad de las cosas que están disponibles de Dios. Para terminar.
Puesto que las capacidades del hombre están totalmente corrompidas a causa del pecado, todas las actividades de tu alma y la mía, nuestra mente, nuestro corazón, van a ser oscurecidos. Pero dice la palabra de Dios claramente. ¿Qué dice el versículo 15 de nuestra escritura, de 1 Corintios 2? ¿Qué dice? Si la obra de alguno se quemare, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Y aquí viene la grande bendición. Si ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿qué dice esta última parte del versículo 16? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quieres repetirlo conmigo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Voltea con tu esposa si tú quieres, con tu hijo, con tu hermana. Tenemos la mente de Cristo. Voltea con tu hermano. Yo sé que tienes a alguien a tu alrededor. Tenemos la mente de Cristo. Voltea con tu amiga. Este pasaje nos confiere a esa autorización en la que el cristiano no se erige, no se levanta para ser juez y decir, mira, ahora yo puedo. No, nosotros no tenemos esa autoridad. ¿Quién es el que juzga? Dios. En cada una de las actividades que Dios nos da, significa que el hombre espiritual va a ser inmune. ¿Qué es inmune? Aquella vacuna en la que ya no penetra nada. ¿Ves el problema? Y no para que, pues háganle. No, sino que pones a orar, pones atención. Pero no te está afectando, sin embargo lo pones de regreso inmediatamente en las manos de Dios. Y significa que empiezas a evaluar todo lo que Dios te da. Y qué privilegio de vida. Significa que el cristiano tiene la capacidad espiritual para discernir, para examinar, para que en todas las cosas que lo rodean reciba la revelación de parte de Dios y diga, Señor, toma el control, no quiero ser parte ya de mi voluntad, sino que sea tu voluntad. ¿De dónde proviene la bendición otra vez? ¿De dónde proviene la vida del Espíritu? Porque quien conoció la mente del Señor, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero hacer un llamado muy especial a que tú y yo de verdad podamos ver esa vida del Espíritu Santo y conocer las capacidades y los dones que ha depositado, porque Dios va a empezar a ejercer sus dones en nosotros. Sabemos qué es lo que sigue, porque en la capacidad del Espíritu Santo es para conocer los pensamientos de Dios. ¿Quieres conocer los pensamientos de Dios? Señor, ¿qué tienes para mí hoy? Señor, ¿quién soy yo si humanamente sé que tienes el control en mi necesidad? Vamos a orar por algunas necesidades. Aquí tengo algunas peticiones, hermano. A este final del servicio vamos a aprovechar el tiempo para que Dios tome el control en cada una de las áreas de nuestra vida. ¿Qué quieres pedirle al Señor? ¿Que tome el control? ¿Que sea su pensamiento? ¿Y que nos desarrollemos en su voluntad? ¿Y que apliquemos esa vida del Espíritu, que no quede nada más en una comprensión o en un concepto, sino que afirme de lo que hemos recibido de Dios? Y ponte de pie conmigo. Vamos a leer una vez más el versículo 12 de este capítulo 1 de este capítulo 2 de Primera de Corintios. Nadie conoce las cosas sino Dios y el Espíritu de Dios. Y nadie puede comprender mejor que Dios mismo. Así es de que dice así la Escritura. ¿Lo quiere leer fuerte? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y habla de tiempo pasado, no habla de que concede o concederá, sino lo que ya nos ha concedido. Podemos reconocer aún más
el pedirle perdón a Dios. Y quiero llamarte en esta oración a que tú y yo podamos decirle: Señor, estoy siendo llamado a descubrir y a vivir firmemente en lo que proviene de ti y hacer conforme a tu voluntad, porque es la mente de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren vivir en esa mente de Cristo? Y en esta oración quiero invitar, no sé si está aquí mi hermana Petra, aquí está mi hermano Arnulfo, vamos a orar también por Chelsea. ¿Quieres pasar, hermano Arnulfo? Está aquí alguna de la familia Valdovinos, donde hemos estado orando por Mikey. Alguien puso pedir oración por la familia Anguiano, quiere y representa a esta familia. Venga aquí, vamos a orar. Nuestros hermanos Navarro se fueron, salieron. Vamos a orar por su sobrino que sufrió quemaduras. Hermana María Larch, aquí estás, Mari Larch. Mari March, ven, hermana Mari. No sé si quieres venir, hermana. Y quien más quiera venir, venga, vamos a orar. Son necesidades importantes, pero no menos importantes de lo que Dios quiere hacer. Que tienes esa necesidad de pedirle a Dios que tome el control y que sepamos que Dios hará todas las cosas. ¿Quieres un cambio en tu vida? Y que sea el Espíritu de Dios. Ven, pasa, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que tome el control. Venga, hermana, traiga a su mamá también. Vamos a orar. Sí, venga, venga usted también. Traiga a su mamá si usted quiere. También tráigala. Vamos a orar. Nuestra hermana también tiene una necesidad importante. Hemos estado orando por ella, por su familia, pero ella tiene una necesidad imperante de que Dios tome el control, ¿verdad? Dios tome el control. ¿Quién más? Hermana Gloria, queremos orar por ti. Ven, hermana Gloria. Pasa, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que ore. Vamos a orar, Mari. Vamos a orar. Hermana Blanca, trae a Carmelita, venga, vamos a orar. Leti, ven, vamos a orar. ¿Por qué no vienes, Gilberto, Mayra? Yo creo que todos deberíamos estar aquí al frente, hermano. Hace unos días se compartía algo muy especial cuando Dios nos ha enseñado cómo clamar a Dios. Sí, hermana Aide, vamos a orar. Gracias a Dios por la vida. Si quieres quedarte en tu lugar está bien, pero si quieres venir, todos vengan, vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios que Él obre de tal manera que si su espíritu proviene de Él, nos permita dejarlo todo en sus manos. Y pedirle a Dios libertad, porque situaciones hay que Dios está hablando para liberar a nuestros hijos, para tomar el control de nuestra vida. Levanta tus manos si te quedas en tu lugar. ¿Qué puedes decirle al Señor, hermano? Has hablado, Señor, a nuestro corazón. Hablas de una manera tan especial a nuestra vida, Señor, para que podamos recibir tu Espíritu Santo cada día, Señor. Porque tú eres el que da paz, porque tú eres el que da consuelo, porque tú eres el que ha tenido de nosotros misericordia, porque te ha placido, Señor, que sepamos tu voluntad, sabiendo que nada ni nadie conoce mejor las cosas que tú, Señor. Hay circunstancias en nuestra vida que están siendo un llamado de alerta, un llamado importante para buscar tu rostro, Señor. Para comprender, Señor, y aún más para que se afirme, Señor, lo que tú has depositado en cada uno de nosotros al ser llamados tus hijos. No queremos caminar en nuestros propios pensamientos y capacidades, Señor. Vemos la grandeza, Señor, tuya que provees para cada uno de nosotros. Para algunos, Señor, los médicos ya han dicho la última palabra. Aquí hay, Señor, peticiones en donde se ha descubierto algún tumor, se ha manifestado alguna enfermedad física. Pero eso no quiere decir que tú no estás en control, Señor. Ha habido luchas en medio del hogar, en medio de las familias donde, Señor, el enemigo ha querido meterse para traer división, Señor.
y pareciese manifestarse que lo está logrando, pero sabemos que tú estás en control, Señor. Que la vida del hogar, que el pacto maravilloso en cada familia a la que representamos hoy, tú das libertad, Señor. Tú das comunión. Aún antes que te lo pidamos, lo sabes todo, Señor. Tú eres el Señor todopoderoso, soberano. Nuestro testimonio, Señor, personal va más allá de tu testimonio de poder, de vida, de seguridad, de confianza, de libertad, de sanidad, de restauración, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, haz las cosas completas, perfectas en cada corazón, conforme a tu voluntad. Danos la pauta, Señor, para hacer, Señor, conforme a tu propósito. Aquí está nuestra vida. Aquí está nuestro corazón, Señor. Porque hemos de seguir siendo testimonio a otros, Señor, en medio de nuestras familias. Un testimonio de poder y de vida. Tú estás hablando a nuestro corazón, Señor. Tú nos estás mostrando esa libertad de reconocer quién eres tú, quién está en control, qué quieres hacer, Señor. La sanidad del alma, la restauración en cada uno de nosotros. Creemos que tú eres el todo en nuestra vida, Señor, y aquí estamos en el nombre de Cristo Jesús. Di, Señor, tú la palabra. Muestra tu libertad, tu comunión. Abre nuestra mente, Señor, nuestros ojos espirituales. Sigue derramando, Señor, en la vida de los jóvenes, Señor, esa vida de tu Espíritu, Señor, para que puedan proclamar tu gloria, para que pueda haber esa libertad maravillosa, Señor, de conocerte, de saber quién eres tú, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. No solamente los que están aquí enfrente, allí en los que están en sus lugares, Señor, sé tú esa unción fresca. Sé tú esa bendición especial al corazón para seguir testificando de tu amor, de lo que tú quieres hacer. Derrama de tus lluvias de gracia. Derrama, Señor, de esa guianza de tu Espíritu Santo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Padre, hablas a nuestro corazón y te damos gracias porque estás en control, Señor, de todas las cosas. Queremos entender tu voluntad. Tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra paz, tú eres nuestra seguridad, tú eres nuestra confianza. ¿Quién sino tú que traes palabra de vida, Señor? Sé, Señor, el que lo llene en todo en este corazón, en esta vida, Señor, que seas tú el que me permita seguir siendo, que nos permita ser siguiendo ese testimonio de poder y de saber en quién hemos creído, en quién hemos confiado, Señor. Aquí está mi hermana, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Su confianza está en ti, Señor. Abre puerta de bendición. Abre puerta de bendición en su hogar, en su vida. Clamamos, Señor, a tu promesa. Queremos seguir siendo ese testimonio de poder. Abre, Señor, puerta de bendición. Libera, Señor, esa vida de tu Espíritu en cada corazón, Señor, en cada familia. Bendito sea, Señor, desde la cabeza en el hogar, desde cada uno de nosotros, Señor, donde somos instrumentos en tus preciosas manos. Señor, ¿quién sino tú, Señor, que das a nuestra vida la fortaleza, la seguridad y que estamos, Señor, firmes hasta que seamos llamados a tu presencia, Señor? Tú eres el compañero perfecto, tú eres el único amigo verdadero, tú eres esa vida de paz y de seguridad, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, bendito seas. Gracias, Señor, porque con paz nos has llamado. Con amor se refleja, Señor, tu vida en cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, permítenos ser ese instrumento en tus preciosas manos y tener tu mente, mi Cristo, tener tu mente, Señor. ¿Qué harías tú en mi lugar, Señor? ¿Qué harías tú en mi lugar, Señor? Si solamente, Señor, doblabas, Señor, tus rodillas y lo entregabas todo al Padre. Señor, solamente hoy podemos reconocer que tú eres poderoso, maravilloso. Shirley, Señor, Nava está en tus manos. En tus manos está su vida, Señor. La petición de nuestra hermana Petrita, Señor. La vida de su padre, Señor. Abre puertas para su hermana, Señor. Toma el control en su familia.
Sigue obrando en la familia Anguiano, sigue obrando, Señor, en la familia Baldovino, Señor. Sigue obrando en la familia de las Torres, Señor. Sigue obrando, Señor, con nuestra hermana Yolanda. Te rogamos, Señor, por nuestra hermana Marimar, Señor. Toma control en su vida. Te rogamos por nuestra hermana Estercita Villegas, Señor. Ella, Señor, que pone, Señor, a sus hijos, a su familia en sus manos preciosas y que llegue sanidad a su cuerpo. Seguimos orando por la sanidad y recuperación de este pequeño Orlando González, Señor, de su mamá Maribel, que a través de esta circunstancia tú te estás mostrando, manifestando, Señor, y es mejor tu vida, Señor, que la nuestra, Señor. Levanta tus manos conmigo, hermano, levanta tus manos, dile: Señor, recibo de tu Espíritu, que proviene de ti solamente. Lléname, Señor. Bautízame con tu Espíritu. Que mi copa rebose de gozo en tu presencia, Señor, como el salmista. Que cada circunstancia me permita, Señor, crecer en ti. Y al ser lleno de ti, poder dar la respuesta, Señor, cada día a ti, Señor, hasta que tú nos llames a tu presencia. Aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón. Aquí está mi ser, Señor. Permíteme que sean nuevas, Señor, como dice tu palabra. Tus misericordias cada día, de generación en generación. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has dado y nos has concedido esa vida de tu Espíritu. Y separados nada podemos hacer de ti, Señor. Dios bendito, gracias por revelarnos tu amor. Gracias por recibir, Señor, de este Espíritu tuyo, de esa comunión plena contigo, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias que en medio de este tiempo, en medio de cada día, Señor, vivas tú, Señor. Y que aquellos que es locura, hoy sea, Señor, la libertad total a nuestro físico incluso, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendito seas. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro Dios. Bendito seas, Señor. Gracias te damos. Aleluya. Démosle un aplauso fuerte al Señor, a Él que vive y reina.